No fue un error, fue una señal. Porque mientras se habla de orden y seguridad, lo que vas a escuchar describe algo muy distinto. Una mañana normal, un trayecto corto, una persona común y de repente armas apuntando, disparos, sangre. Esa es la paradoja que abre esta historia. Se promete protección, pero lo que aparece es miedo. Y lo más inquietante es que no ocurrió en una frontera lejana ni en una operación secreta. Ocurrió en una calle cualquiera, en un día cualquiera, en un país que se supone funciona bajo reglas claras. Esto importa porque no le pasó a alguien raro ni a un criminal armado. Le pasó a alguien que iba camino a donar ropa, alguien que había visto las noticias y supo en segundos que su vida corría peligro. Sentí que el tiempo se detuvo, dice. Y aquí está el punto clave. Cuando escuchar esas palabras ya es demasiado tarde. Pero hay un detalle específico de ese primer encuentro que cambia por completo cómo debemos entender todo lo que vino después. El evento central se presentó oficialmente como un incidente aislado, pero cuando se escucha el testimonio completo, esa versión empieza a desmoronarse. La conductora describe un vehículo de la patrulla fronteriza detenido apenas 1 o 2 autos delante. No había señales claras. No había desvíos, solo agentes saliendo del vehículo y armas levantadas. Ella no acelera para atacar. Acelera porque recuerda lo que vio semanas antes en las noticias. Otro conductor, Silverio Villegas González, muerto dentro de su auto tras un encuentro similar. Ese recuerdo no es ideológico, es instintivo, supervivencia pura. Decide rodear a los agentes y buscar seguridad. Y ahí es donde el patrón aparece. No hay negociación, no hay órdenes consistentes, hay disparos de pepper balls, luego balas reales, ventanas que estallan, sangre. Este no es un solo testimonio emocional, es una escena que encaja con otras ya documentadas. La pregunta ya no es qué pasó en ese cruce. La pregunta real es por qué este tipo de escena empieza a repetirse y quién decide cuándo se vuelve normal. La afirmación clave es esta: no fue una respuesta defensiva, fue una reacción desproporcionada. Y el propio testimonio lo sostiene con detalles imposibles de ignorar. Sentí una sensación de ardor en brazos y piernas, dice mientras seguía conduciendo. No estaba atacando, estaba huyendo. Luego escucha cómo la ventana trasera estalló y siente las balas seguir perforando mi cuerpo. 7 orificios de bala, 5 proyectiles. Algunos entraron, salieron y volvieron a entrar. Ese no es un disparo de advertencia. Eso es fuego continuo dirigido a un vehículo en movimiento. Ella logra conducir casi 1 milla antes de detenerse en un taller mecánico y llamar al 911. Agentes de la patrulla fronteriza me acaban de disparar, le dice al operador. Ese detalle importa porque fija una línea de tiempo clara, primero los disparos, luego la ayuda médica. Pero aquí viene lo que casi nunca se menciona. Mientras la estaban tratando, aún sangrando, varios agentes permanecían alrededor observando. Y poco después, en lugar de protección, llegó la custodia federal. Fíjate en lo que falta en toda esta secuencia y en lo que eso implica para lo que vino después. La escalada no termina en la calle, continúa dentro del hospital. Menos de 3 horas después de recibir atención por heridas de bala en brazos, piernas y pecho, todavía sangrando, es dada de alta y entregada a custodia federal. Piensa en eso por un segundo. No días después, no tras una investigación. Esa misma noche. Me sacaron del hospital y me llevaron a la cárcel, relata. Pasó el fin de semana detenida. Aquí es donde la historia empieza a parecerse a otras que ya hemos visto. Y eso es lo inquietante. Personas heridas durante operativos terminan criminalizadas casi de inmediato, no para esclarecer hechos, sino para justificar lo ocurrido. Se activa un guión conocido: del hospital a la celda, del herido al acusado. Y mientras tanto, el lenguaje oficial cambia la escena. Ya no es una persona baleada, ahora es una amenaza. Esa normalización es peligrosa porque desplaza el foco. La pregunta deja de ser por qué se disparó y pasa a ser cómo encaja la víctima en un expediente. Y cuando ese cambio ocurre tan rápido, algo más se está moviendo debajo de la superficie. Aquí es donde la historia empieza a volverse sistémica, no individual.
Aquí aparece la contradicción que lo cambia todo. Mientras estaba en una celda, aún con heridas de bala, la narrativa oficial ya estaba circulando afuera. En las noticias se decía que había embestido a agentes federales, que era una terrorista doméstica. Esa acusación no es menor. Es la diferencia entre una víctima y una amenaza. Pero hay un problema. Los hechos no encajan. Días antes estaba enseñando a niños pequeños en una escuela Montessori, cantando y preparando actividades. Un viernes estaba en un aula. El sábado, su propio gobierno la presentaba como terrorista. Y el lunes, en la corte, ocurre algo revelador. El juez observa la sala llena de padres de familia y familiares apoyándola. Escucha la evidencia y la libera de inmediato, sin condiciones extremas, sin demora. Luego sale a la luz otro detalle concreto. El agente que había saltado del vehículo ese día condujo ese mismo auto desde Chicago hasta Maine. Cruzó todo el país con la pieza clave de evidencia. ¿Por qué mover el vehículo si había daños que probar? Poco después, todos los cargos son retirados, ninguno se sostiene. Y en ese silencio legal hay una admisión implícita que nadie quiere decir en voz alta. Si no hubo delito, ¿por qué hubo disparos? Y más importante aún, ¿qué habilita que esto ocurra sin consecuencias inmediatas? A partir de ahí todo se acelera. Primero, los cargos desaparecen sin explicación detallada. Luego queda claro que nunca hubo una acusación formal sostenida, ningún juicio, ninguna condena, nada. Una maestra de 30 años, baleada 7 veces, pasa de terrorista doméstica a persona nunca acusada de un delito. Al mismo tiempo, sale otro dato. Ninguno de los testigos en esta audiencia fue procesado por crimen alguno. Eso no es coincidencia. Es un patrón que empieza a cerrarse. Personas heridas durante operativos agresivos, seguidas por intentos rápidos de criminalización y después silencio institucional cuando la versión no se sostiene. Todo ocurre deprisa, como si el objetivo fuera controlar el relato antes de que los hechos respiren. Y mientras esto se desarrolla, aparece otro testimonio de otra ciudad, otra escena, otra persona común atrapada en el mismo tipo de caos. No hay pausa entre un caso y otro. No hay corrección pública. Solo acumulación. Y la pregunta ya no es ¿qué pasó en un incidente específico? La pregunta es ¿qué pasa cuando este ritmo continúa y nadie pisa el freno? El siguiente testimonio comienza con una presentación sencilla, casi frágil. Mi nombre es Ali Rahman, dice. Vive en el sur de Minneapolis. Es ciudadano estadounidense. También es una persona con discapacidad, con autismo y una lesión cerebral traumática documentada. Ese detalle no es decorativo, es central. Explica cómo su mente procesa el mundo, sonidos, números, patrones. El 13 de enero, camino a su cita número 39 en un centro de rehabilitación, se encuentra con un atasco causado por vehículos de IC. No hay señales. No hay instrucciones claras para rodear la zona. Solo gritos. Un agente le ordena moverse y amenaza con romper la ventana. Otros agentes gritan órdenes contradictorias al mismo tiempo. Él intenta procesar todo mientras cuida a los peatones. Entonces el vidrio del lado del pasajero estalla frente a su cara. Grité que estaba discapacitado. Recuerda, la respuesta fue inmediata y seca. Demasiado tarde. En ese momento su mente conecta patrones conocidos, personas como él, escenas similares, finales que no terminan bien. Y ahí es donde esta historia deja de ser sobre un solo cuerpo en una sola calle y empieza a revelar algo mucho más grande que ya está en movimiento. Lo que sigue no ocurre en segundos, ocurre en una secuencia que se siente interminable cuando estás en el suelo. Ali describe cómo un agente saca un cuchillo de combate grande y lo coloca frente a su rostro. Por un instante piensa que lo van a cortar. Luego descubre que lo usan para cortar el cinturón de seguridad. Cae de frente contra el pavimento. Siente dolor intenso en la cabeza, el cuello, las muñecas. Personas presionan su espalda mientras está inmovilizado. Recuerda otros nombres. Genoa Donald, un hombre autista asesinado en una parada de tráfico. George Floyd, muerto a pocas cuadras de allí. No es ideología, es memoria corporal. Es miedo aprendido. Lo cargan boca abajo por la calle.
esposado de brazos y piernas, mientras grita que tiene una lesión cerebral y es discapacitado. Nadie le pide identificación, nadie le explica por qué está detenido, nunca le leen sus derechos, nunca lo acusan de un crimen. Más tarde descubre que ya no puede levantar los brazos con normalidad. Y aquí está el punto que incomoda. Cuando no hay cargos, cuando no hay arresto formal, cuando no hay explicación legal, lo único que queda es el uso de la fuerza como mensaje. Entonces la pregunta deja de ser ¿qué hicieron estos agentes? La pregunta real es qué tipo de sistema permite que esto ocurra sin activar una alarma inmediata. Aquí es donde la historia deja de ser emocional y se vuelve estructural. No se trata de agentes individuales perdiendo el control, se trata de incentivos, de velocidad, de poder sin fricción. Cuando una fuerza armada opera en espacios civiles sin supervisión inmediata, el cálculo cambia. No se premia la contención, se premia el dominio de la escena. El ruido, el caos, la confusión funcionan como cobertura. Si todo ocurre rápido, si las versiones oficiales salen primero, la fuerza se normaliza antes de que los hechos se examinen. Fíjate en el patrón. Calles bloqueadas sin señalización, órdenes contradictorias, armas visibles desde el primer segundo. Eso no reduce el riesgo, lo multiplica. Y luego viene el segundo mecanismo, la criminalización preventiva. Llamar terrorista a alguien herido no es solo retórica, es una herramienta para justificar lo que ya pasó. Incluso cuando los cargos se caen después, el daño ya está hecho. Cuerpos lesionados, vidas alteradas y un mensaje silencioso que se transmite a todos los que observan. En este sistema, explicar viene después, si es que viene. La pregunta incómoda es: ¿qué ocurre cuando este modelo se convierte en rutina? ¿Y quién paga el precio cuando eso sucede? A partir de aquí, el camino se bifurca y ninguna de las dos rutas es tranquila. En una dirección todo sigue igual. No hay reformas visibles. No hay freno inmediato. Los operativos continúan con la misma lógica: velocidad, fuerza, control del relato. En ese escenario, lo que hoy parece excepcional se vuelve predecible. Más bloqueos improvisados, más encuentros caóticos, más personas que nunca fueron acusadas de nada, pero que cargan consecuencias permanentes. La otra ruta es más incierta, pero ya empieza a tomar forma. Las audiencias públicas acumulan testimonios. Los patrones se documentan. Los silencios pesan más que las declaraciones. Cuando múltiples casos distintos empiezan a mostrar la misma estructura, algo cambia en la percepción pública, no de un día para otro, pero sí de manera acumulativa, y ahí está la tensión real. Los sistemas no colapsan por una sola historia, colapsan cuando demasiadas historias encajan. Ahora observa el momento en el que estamos. No es el final de nada, es una pausa cargada, porque después de que los cargos se caen, después de que los hechos quedan al desnudo, la siguiente decisión ya no es técnica. Es política, institucional, estratégica. Y esa decisión, aunque aún no se anuncie, ya se está gestando fuera de cámara. Hay una idea que atraviesa toda esta historia y no se dice en voz alta, pero se siente en cada testimonio. Cuando la fuerza se aplica antes de que exista un delito, el mensaje no es corrección, es advertencia. No importa si ibas a donar ropa, a trabajar con niños o a una cita médica, el sistema no te conoce primero como persona, te conoce como riesgo potencial, y esa inversión lo cambia todo, porque una vez que la sospecha se vuelve automática, la rendición de cuentas siempre llega tarde. Esta no es una historia sobre un tiroteo, ni sobre una detención, ni siquiera sobre un gobierno específico. Es una historia sobre cómo se redefine la normalidad cuando el miedo reemplaza al proceso. En una frase, cuando el poder actúa rápido y explica lento, la verdad siempre va detrás. Y lo más importante es esto: lo que hoy se expone en una audiencia no se queda en esa sala. Marca precedentes, ajusta límites, enseña a otros qué es posible hacer sin consecuencias inmediatas. Por eso esta historia no termina aquí. Apenas abre la siguiente capa. Porque la pregunta real no es qué pasó, sino qué se permitirá mañana. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir analizando. Si quieres entender hacia dónde va este patrón y qué significa para gente común como tú, asegúrate de seguir este canal. Lo que viene después importa más de lo que parece.